Soy el pastor Juan José Gil. Estoy en el aparcamiento, se podrá apreciar, de un centro comercial. Estaba pensando en los comentarios que han cundido esta última semana en las redes acerca de, por qué la gente había puesto fechas al arrebatamiento o lo que podríamos considerar la venida de Cristo, aunque algunos la llaman una venida parcial, ¿no? Y también, por supuesto, hemos tenido tiempo de examinar a ver por qué ocurren estas cosas. Es decir, por qué la gente está tan inclinada, o lo ha estado a lo largo de la historia, a poner fechas a la venida de Jesús. Una curiosidad, por cierto, que debería de ser normal, en el sentido de que, si lo pensamos bien, ya al final del Apocalipsis parece como que Dios estuviera esperando que todos los que amamos al Señor pues estemos haciendo esa oración de ven, Señor Jesús. Así que no nos debería de extrañar que hubiera gente que a lo largo de la historia ha estado deseosa de esa venida hasta el punto de atreverse. Claro, eso es mucho atrevimiento, ponerle fechas. Pero ahora algunas personas se preguntan, bueno, ¿y qué deberíamos de hacer? ¿Qué postura deberíamos de adoptar o qué actitud deberíamos de tener, ya que deseamos que venga el Señor y estamos a la expectativa? Algunos que son pretribulacionistas, pues que creen que Jesús va a volver antes de que se manifieste el gobierno de la bestia, o la bestia, pues están un poco así como, las cosas se están poniendo muy mal, entonces yo creo que debería de aparecer Jesús, por lo menos para arrebatar a aquellos que le estamos esperando. Y en ese sentido, pues lo ven justificado, ¿no? La expectativa continua de que Jesús regrese y se los lleve, aunque sea en un arrebatamiento secreto, siguiendo pues todas esas enseñanzas del dispensacionalismo o las corrientes que han estado ahí influyendo en distintas denominaciones para que la gente esté en esa expectativa. La expectativa en sí me parece correcta, es decir, querer que el Señor regrese me parece que es lo correcto, el deseo de ver al Señor venir y llevarnos con Él. Esa es la última esperanza, es el deseo de todos nosotros. Claro, esto no significa, por otro lado, que tengamos que ser tan atrevidos como para poner una fecha, lo cual es bastante disparatado, ¿no? Diría yo. Entonces, de ahí vienen las interrogantes. Entonces, ¿qué postura deberíamos de tener los creyentes, los que anhelamos esa venida? ¿Sabes? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, lo puedes leer en Mateo 24, lo puedes leer en Marcos 13, en Lucas 17 y 21, cuando los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habría de su venida, refiriéndose por supuesto al regreso, a la segunda venida de Cristo, y del fin del mundo, esa es la expresión que utilizan, es porque ya desde el principio había ese deseo. Queremos que venga el reino, queremos que se establezca el reino de Dios, queremos que los gobiernos de este mundo pasen a ser los gobiernos del Señor, como pues vemos en distintos capítulos de Daniel, como especialmente Daniel capítulo 2 y el capítulo 7 de su libro, en donde se nos dice claramente que el Hijo del Hombre, refiriéndose al Mesías, vendría y todos los reinos de este mundo sucumbirían, pero él permanecería y su reino permanecería para siempre, y supuestamente todos aquellos fieles creyentes pues con él. En fin, esta expectativa ha estado aquí desde el principio, no es nada de qué mofarse ni qué desechar, sencillamente quitando el atrevimiento de ponerle fecha, la expectativa es la correcta y ya la tenían los
discípulos de Jesús, aquellos que estaban con él pues durante esos años de su ministerio. Ahora, pues muchos hermanos están diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a tomar todo esto? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué actitud deberíamos de tomar? ¿Cómo vamos a saber si Jesús viene o no y cuándo viene? Pudiera tardar 100 años más, 500 años más, y algunos están ahí pues dándole vueltas a la situación porque efectivamente ya hay muchos que están en ese deseo intenso de que el Señor venga. Conforme las cosas se ponen mal, conforme vienen las crisis, conforme la situación empeora, pues el deseo aumenta, por supuesto. Todos queremos que el reino de Dios se manifieste y que nos podamos ver libres de toda la maldad, de toda la situación que se vive, que cada vez se pone peor. Mi consejo es, y algunos hermanos también lo han manifestado y me ha parecido muy acertado, no nos obsesionemos con las fechas, simplemente miremos las señales, circunstancias, condiciones en las que se supone que vaya a estar la sociedad en este tiempo. Para eso Jesús habló, para eso Pablo dijo las frases que dijo cuando hablen de paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hay una serie de cosas que sí que deberíamos de subrayarlas, tenerlas en cuenta, y entonces, ¿cuál es la actitud a tener? Bueno, pues la actitud, yo diría, es estar expectantes a los acontecimientos. En vez de dejar la imaginación volar y tratar de ver en cualquier cosa una señal de la venida de Cristo, más bien estar atentos a los acontecimientos. Te lo voy a simplificar. Si tú ves que se está poniendo un dispositivo en la mano derecha o en la frente y que ya nadie va a poder comprar ni vender sin ese dispositivo, entonces, si ya te conoces la Escritura, si ya sabes lo que dice Apocalipsis 13, al final del capítulo, versículos 17 y 18, entonces ya sabrás que estás delante de una señal bíblica, de una señal expresada de forma literal en Apocalipsis. Por tanto, frente a ese acontecimiento es normal que digas, oye, esto es lo que dice aquí y por tanto deberíamos de tomar una actitud determinada frente a este acontecimiento. ¿Cuál sería la actitud? Pues no me lo voy a poner, no lo voy a tomar porque hay una advertencia severa en Apocalipsis 14 de que no debería de tomar la marca de la bestia de ninguna forma. Así que estoy atento a los acontecimientos y no a cualquier acontecimiento, porque por ejemplo, si te pones a pensar en terremotos, pues bueno, la humanidad lleva sufriendo terremotos en muchos lugares. Si te pones a pensar en una época de hambre o de guerra, pues también ha habido guerras a lo largo de la historia, algunas que han durado muchísimo tiempo. En Europa hemos tenido la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, es decir, hemos tenido 2 guerras mundiales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no te puedes fijar solamente en una cosita que no sea repetitiva en el tiempo. Entre otras cosas porque Apocalipsis también, yo he hablado de 2 características que deberían de tener nuestros estudios acerca de Apocalipsis. Uno, pensar que ha habido un Apocalipsis rotativo o algo así como repetitivo a lo largo de las edades. Por ejemplo, Anticristos ha estado viendo a lo largo de toda la historia del cristianismo en muchas ocasiones, desde algunos emperadores que persiguieron terriblemente al cristianismo, a propias instituciones o denominaciones, como pasó en la Iglesia Católica con todas esas persecuciones a todos aquellos que no comulgaran con su
su posición teológica, que llegaron a quemar en las hogueras y demás. Bueno, podemos decir, ha habido muchos anticristos dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera del cristianismo. Ha habido mucha gente que se ha opuesto al cristianismo y se ha opuesto a Cristo y por tanto se pueden considerar anticristos. Y los sigue habiendo hoy. Entonces, si miramos Apocalipsis como un libro cíclico, por ejemplo, entonces podemos pensar que, bueno, ha habido ya estas señales en otro tiempo. Ha habido, pues, estos anticristos o estas bestias gobernantes y demás que han estado en otras épocas. Ahora, tengo que hilar más fino, tengo que fijarme en más detalles, tengo que ver cómo concurren esas cosas. Tengo que estar atento a los acontecimientos, pero no solamente a un pequeño acontecimiento, sino a acontecimientos grandes, determinantes, y también a cómo concurren para formar una gran alarma acerca de que los tiempos se están acercando y cabría el estar en esa disposición de prepararnos para la venida de Cristo. Yo personalmente, que llevo analizando los acontecimientos muchos años, pues creo que ha habido un incremento progresivo de las cosas reveladas acerca de las circunstancias y los tiempos de la venida de Cristo. Y asumiendo los acontecimientos, es decir, sabiendo que vamos a ver más guerras, que vamos a ver más hambre, que vamos a ver más presión social, que vamos a ver más persecución, y se ve venir y cada vez más, entonces prefiero estar preparado para poder sobrevivir o avanzar en medio de estos tiempos para seguir dando testimonio, para seguir con la antorcha encendida a través de esa densa oscuridad. Estamos llamados a ser luz hasta el día de la venida de Cristo. Pero no voy a descartar, no me voy a ir al otro extremo de decir, bueno, como está claro que Jesús no ha venido en tal fecha, pues ya me olvido de todo, no presto atención, que es lo que ha hecho gran parte de la Iglesia. Olvidarse de todo, no prestar atención, y cuando escuchan algo de Apocalipsis o escuchan algo acerca de la venida de Jesús, sencillamente se olvidan de todo, no quieren saber nada de eso, porque han sufrido un desencanto y no quieren verse más frustrados, y también es comprensible. Pero para mí lo sabio no es irse a los extremos, no es pensar qué fecha le vamos a poner a la venida de Cristo o nos vamos a olvidar por completo porque podría tardar 500 años. No irse a esos extremos, sino estar considerando los acontecimientos, porque en el fondo de nuestro corazón nuestra oración está ahí. Sí, ven, Señor Jesús. Por tanto, si creemos que Jesús puede estar ya de regreso en algún momento, fuera de fechas, fuera de otras cosas, pero si vemos que los acontecimientos se precipitan y todo parece apuntar a que nos estamos metiendo en lo descrito en esos capítulos que he dicho al principio, Mateo 24 y demás, o en los profetas, entonces no es sabio no tomarlos en cuenta. Lo más importante es ser equilibrados, no precipitarse y ser diligentes en conocer los tiempos. Entonces, tengámoslos en cuenta. Personalmente, creo que la Iglesia, los creyentes, por lo menos el remanente que está más despierto, debería estar preparándose para afrontar los últimos tiempos. Es decir, sabiendo lo que nos dice la Escritura, podemos también decir, pues vamos a prepararnos. Yo lo estoy haciendo, otros hermanos lo están haciendo, y tomando esas medidas, lo que podemos hacer es afrontar esos tiempos con un poco más de,
yo diría de calidad, en el sentido de, bueno, si golpea esa guerra, si golpea el hambre, si golpean las grandes catástrofes, si golpean los gobiernos satánicos, en fin, cualquier ataque que venga de persecución o de cualquier magnitud e intensidad en alguno de estos aspectos, entonces voy a estar preparado. Voy a ser sabio, aprender de la Escritura, aprender de José, aprender de Noé, aprender de Elías, aprender de todos aquellos casos que vemos, incluso Juan el Bautista y Jesús, que tuvieron un ministerio bastante especial y marcado por no solo el anuncio del reino, sino por la sobriedad frente a las situaciones que tenían que enfrentar, entre ellas incluida la persecución, preparándose, mentalizándose para ello. De hecho, Jesús dio distintos consejos a sus discípulos acerca de las persecuciones venideras. Entonces, estemos en preparación. No caigamos en conclusiones que no son bíblicas. No nos dejemos llevar por la emotividad, por los deseos simplemente. Y sí estemos atentos a los hechos, a los acontecimientos, a las situaciones, circunstancias que vamos a estar viviendo y que ya vemos cómo se va en una cierta progresión hacia algo que nos suena mucho al tiempo del fin, nos suena mucho a lo descrito en Apocalipsis y nos suena a que ya deberíamos de estar en un grado de preparación para afrontar estos momentos. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que Jesús vendrá. No es que vendrá quizá en unos milenios, no. No creemos que la cosa se vaya a alargar tanto. ¿Cómo lo vamos a saber? Presta atención a los acontecimientos y deja que los acontecimientos te hablen, porque para algo Jesús los describió. Para algo están escritos en los profetas, para algo están revelados en Apocalipsis. Bien, ¿te estás preparando? Yo te aconsejo que sí. No te estoy diciendo que te vuelvas loco con eso, pero sí que seas sabio y te pongas en movimiento, porque la situación puede empeorar drásticamente, dramáticamente y trágicamente, y es posible que lamentemos el no estar suficientemente preparados. Que el Señor os bendiga.